Dicen que la gente antigua vivió en tiempos más simples y felices, pero muy pocos imaginarían hoy que en el pasado un toro metálico o un taburete podrían causar escalofríos. ¡Hey! ¿Qué pasa, Smashers? Hoy veremos los castigos más aterradores y locos de toda la historia. Toro de Falaris. A pesar de que el nombre podría sugerir que es una atracción de un parque de diversiones, la verdad es que este era un aterrador castigo de la antigua Grecia. Este instrumento se le atribuye a Falaris, un tirano de Acraga, Sicilia, del año 554 AC. Y estoy muy seguro de que haría repensar a cualquiera si sería capaz de tomar un mal camino. El ser condenado al toro de Falaris implicaba ser encerrado dentro de un toro de bronce y que algún loco sin corazón encendiera fuego debajo de él. Y sí, era tan aterrador como suena. Este castigo quemaba lentamente a los delincuentes, mientras los alaridos y los gritos de las víctimas salían por la boca del toro, haciendo parecer que la figura mugía, hasta que no quedara nada de ellos. Como si no fuera lo suficientemente escalofriante, la verdad es que la gente que pasaba solía disfrutar de este acto de brutalidad, y lo consideraban una especie de entretenimiento completamente aterrador. El taburete donking o cocking. Hoy en día un taburete no tiene más gracia que una roca, pero en la Nueva Inglaterra de 1500 todas las mujeres que la tuvieran enfrente sudaban frío de tan solo pensar en tenerlo cerca. El castigo donking consistía en que la víctima era sentada en un taburete atado un brazo móvil al pie de un río o estanque, en el que sumergían el taburete. Los controladores del brazo decidían cuánto tiempo la víctima tendría que estar bajo el agua, todo dependiendo de qué tan grave consideraran su falta. Lo terrible es que los taburetes cocking se utilizaban específicamente para castigar a las mujeres acusadas y hacer algo poco femenino, lo que sinceramente me parece completamente ridículo. Pero en esa época era un crimen algo tan absurdo como chismear, murmurar, tener una discusión con el marido o pelear con los vecinos. Por lo que si lo tuviéramos en cuenta hoy en día, yo ya no estaría entre ustedes. Barro. En la época medieval eran grandes maestros del horror y la tortura. Por eso no es raro que hayan decidido usar el barro para un castigo horripilante. Se trata de un tipo de técnica de asfixia muy extraña llamada barro, el barro glorioso. Los historiadores cuentan que los criminales eran arrojados a un pozo lleno de barro apestoso y dejados allí hasta que perdían la vida. Afortunadamente para muchos maleantes, el castigo del glorioso barro parece haber sido raro, pues era un poco más común que los casos de asfixia sucedieran como consecuencia de las batallas, en donde hombres exhaustos y cargados de armaduras se ahogan en el barro en los campos de batalla, no como una condena. La parte escalofriante es que en la región francesa de Borgoña sí era un castigo común, pero para un tipo de crimen que hoy en día es una actividad completamente normal y a veces necesaria. El castigo estaba reservado para las mujeres que se atrevían a dejar a sus maridos. Ahora entiendo por qué los matrimonios de antes sí eran literalmente para toda la vida. Máscaras de animales. Volviendo a la oscura Edad Media, creo que les habría ido bien un poco de terapia, porque no es normal llegar a ciertos niveles de maldad. Resulta que a la gente le gustaba ridiculizar y humillar a los criminales. Y ya vimos en puntos anteriores que cosas tan insignificantes podrían ser crímenes. Ahora el mejor castigo no violento fue obligar a los criminales a usar máscaras de animales horribles y vagar por la ciudad. Además, como parte de sus condenas, los criminales recibían unos letreros o insignias humillantes que debían usar durante toda su vida, colgadas al cuello. Las insignias indicaban que a esos criminales no se les debía confiar nada nunca más. Puede parecer un castigo bastante indulgente, pero era una técnica de control social muy efectiva, porque ¿quién contrataría a alguien con un letrero de ladrón? ¿O quién conseguiría una cita con la insignia del adulterio? Y mucho menos si tuviera una máscara horripilante. Ese sí sería un castigo cruel. Los juicios de brutal calvario. Era una actividad demencial que funcionaba como una prueba para saber si una persona había cometido un crimen o no. Así es, los juicios penosos consistían en 3 tipos de duras pruebas que causaban un dolor brutal al acusado. Entonces, si los acusados sobrevivían al dolor, eran inocentes. Si no, eran culpables. En la primera, los acusados eran atados y arrojados al agua. En este caso, flotar era un signo de culpa y hundirse hasta el fondo significaba ser inocente. Entonces, todo terminaba muy mal
medieval porque después eras castigado por ser culpable. El segundo era agua caliente, donde se colocaba una piedra hirviendo sobre el cuerpo del acusado. Si las heridas sanaban en 3 días, significaba que eras inocente. Si no, significaba que eras culpable. La última era la plancha caliente, donde el acusado tenía que sostener una plancha caliente sin quemarse para demostrar su inocencia. Yo personalmente creo que estaban dementes. No había esperanza de mostrar inocencia. Estos castigos simplemente no dejaban escapatoria. La doncella de hierro. No estoy traduciendo el nombre de la famosa banda inglesa Iron Maiden. La doncella de hierro fue un instrumento muy popular en Europa en la época medieval. Básicamente era como un sarcófago de hierro con apariencia de mujer y con múltiples puntas afiladas de metal en el interior. Como ya se imaginarán, los delincuentes eran obligados a ingresar al gabinete y este era cerrado lentamente hasta que sus ocupantes perecían. Y claro, a veces no estaba completamente cerrado si el propósito era simplemente torturar al criminal. La doncella de hierro en realidad se inspiró en un invento mucho más antiguo que era usado en España en el siglo II a.C. contra todo aquel ciudadano que no quisiera pagar impuestos. Pero en esa época la estatua tenía unos resortes, y no fue sino hasta la época medieval cuando le hicieron un instrumento letal y completamente aterrador, que seguramente aparecerá en mis pesadillas esta noche. Aplastamiento por elefantes. Bueno, este era uno de los métodos de ejecución más aterradores y proviene del antiguo sudeste asiático. Se trata de un castigo común para aquellos que eran condenados, especialmente en la India, durante casi 4000 años. La forma en la que era llevado a cabo era que en una plaza llena de público, como si fueran a ver desfile de feria, los criminales eran atados acostados mientras soltaban elefantes salvajes enojados para que los atropellaran repetidamente, asegurando un deceso rápido pero doloroso. Lo curioso es que esta utilización de los elefantes a menudo atrajo el interés de los viajeros europeos, que se horrorizaban con las escenas, por lo que cuando lograron colonizar la región en el siglo XIX, la práctica fue finalmente suprimida. Pero me pregunto qué otra clase de locos castigos y torturas habrán llevado a ese mundo, porque nuestros colonizadores no fueron precisamente amables, y estoy seguro de que en las colonizaciones también usaron los castigos más escalofriantes que se hayan podido imaginar. Y bien, Smashers, un nuevo video llega a su fin, y con este quedo asustado por lo crueles que suenan estos castigos. Déjenme saber en los comentarios cuál de los puntos les pareció más aterrador. Les dejo por supuesto otros 2 geniales videos que pueden pasar a ver ya mismo. Y recuerden dejar su like, compartir el video, suscribirse y darle un buen golpe a esa campanita para que no se pierdan de ningún nuevo video.